Qué extraño pensar que ya queda tan poco el Mundial de Qatar 2022, pero antes de que termine tengo que sacar este dolor de mi pecho, no es lo que está provocando que hable así. Y es que hoy vamos a hablar de los que para mí han sido hasta ahora y quizás ya definitivamente los peores, diagonal, más decepcionantes entrenadores del Mundial de Qatar 2022. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo canal en el que, como dice el título del video, la miniatura, la descripción, hablemos de Qatar 2022. Antes de continuar, chicos, algunas cosas por comentar. Primero, una disculpa por el estado de mi voz. Una disculpa, espero que no afecte en cómo disfrutas este video y te guste muchísimo. Y si esto es así, dejes un me gusta. Y si eres nuevo, te juro que no hablo así. Punto número 2, también si eres nuevo, seguramente no sabes que puedes descargar OneFootball con el enlace que está en la descripción del video. Es completamente gratuito. Estarás apoyando directamente a un servidor y también, por supuesto, te estarás apoyando directamente a ti con una de las mejores aplicaciones para seguir el mundo del fútbol en tu teléfono. Y punto número 3, yo sé que este video puede ser percibido un poco como hablar y analizar con el periódico del lunes, ¿no? Un poco ventajista, un poco oportunista, pero voy a intentar ser muy directo y muy sencillo en por qué yo considero que fue un mal, diagonal, decepcionante entrenador. Pero por supuesto, esta es mi lista y quiero que tú en la sección de comentarios me digas si estás de acuerdo con ese argumento y con el nombre que presento, y que también por supuesto me compartas las que sería tu lista, si quieres hacer un top 10, si quieres hacer un ranking de 32 a 1, si quieres hacer como lo quieras manejar. Me encantaría leerte y que participes. Pero vayamos con el video para que entiendas ya a full. Y para mí no hay entrenador más decepcionante, frustrante y que manejó a una selección que, si bien el mismo Kevin De Bruyne dijo que era una selección vieja y no era contendiente, pero la manejó de peor forma con toda la calidad con la que contaba, fue Roberto Martínez, el gran becado prácticamente de los banquillos en el Mundial, porque sí, Bélgica ha dominado prácticamente el ranking FIFA los últimos años, pero chicos, ¿qué demonios es el ranking FIFA y de qué demonios sirve, no? En términos de lo que realmente vemos dentro del terreno de juego. Y lo de Bélgica fue lamentable, y lo que le sigue, superado prácticamente en todos y cada uno de los partidos, hasta en el que gana contra Canadá. Y después, por supuesto, una serie de decisiones que dejaron muchísimo que desear, quizás las más graves de todas siendo el darle tantos minutos a Eden Hazard y tan pocos minutos a Leandro Trossard, y el cómo implicarlo en su estilo de juego, por supuesto. Y quizás el más grande de ellos, el colocar a Romelu Lukaku en ese último partido, que repito, sé que suena un poco oportunista, pero Romelu Lukaku no estaba bien. El tipo recibió el alta médica, pero llevaba sin jugar un buen tiempo, no estaba acoplado al ritmo de sus compañeros y a la situación que estaba atravesando, por supuesto. Y Roberto Martínez expuso a Romelu Lukaku, a la que se convirtió ya oficialmente en una de las peores actuaciones en la historia de un partido mundial. Si Romelu Lukaku le fue tan mal, fue porque Roberto Martínez lo permitió. Para mí tenía que encabezar esta lista sin duda alguna. Pero para ponerle un poco de picante, no solo voy a hablar de selecciones que ya fueron eliminadas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de Portugal y Fernando Santos, que, paréntesis, yo sé que esta clase de videos y afirmaciones son las que más propician a las mufas, ¿no? De que Carlos dijo que peor entrenador Fernando Santos y míralo levantando el título mundial, ¿no? ¡Ey! Pero escuchen, el contexto y el análisis es la clave siempre. Y es que, chicos, yo les pregunto a ustedes, ¿no les parece que Portugal está más que desaprovechada en el planteamiento asquerosamente defensivo y conservador de Fernando Santos? A mí me gusta mucho el estilo de juego defensivo, pero no a niveles de ser un tipo que parece que tiene miedo, y tener miedo con los nombres que tienes dentro del terreno de juego es simplemente increíble. Y además, el pensar cosas como no sé qué le habrá hecho Rafael Leao para que esté prácticamente borrado de los planes y sea muy alejado de lo que podría ser Rafael Leao con esta selección portuguesa. Creo que afortunadamente hemos podido ver una gran versión de Bruno Fernández y otros jugadores que podríamos destacar, pero para eso habrá otros videos. Pero sí, creo que Portugal en las manos de Fernando Santos, con los resultados en mano, podríamos decir que está haciendo su trabajo, pero como un entrenador y como una selección como la es Portugal, deja mucho que desear, al menos a mí. Hablando de dejar mucho que desvayo mi voz, chicos, vayan a seguirme en Instagram para que entiendan un poco qué está pasando. Pero chicos, hablando de generaciones decepcionantes por, sobre todo, lo hecho por un entrenador, Diego Alonso. Y es que Diego Alonso con Uruguay, creo que no hay mayor ejemplo de lo mal que utilizó a sus jugadores que ese tercer partido contra Ghana, en el que, si bien ganan,
es donde pudimos ver el mejor fútbol de Uruguay con un Georgian de Arrascaeta que te preguntabas por qué no lo estaba utilizando, por qué no lo enfrentó contra Portugal. Podemos responder a niveles de hay que neutralizar, podemos responder muchas cosas, pero ese partido y la importancia y el peso ofensivo que pueden ganar sus jugadores cuando les permites, cuando el esquema y el sistema les invita a tus jugadores a ganar esa potencia en ofensiva, es donde dices, oye, Diego, no pudimos hacer esto así todo el mundial. Hablando de hacer esto todo el mundial, chicos, sabían que iba a estar en este video Gerardo el Tata Martino, de los que he mencionado, el que sin duda alguna además tuvo el peor camino a Qatar 2022 y las cosas no pintan mejor para México ahora que ya es ex entrenador, ¿no?, de la selección mexicana, porque México fue eliminada del Mundial de Qatar 2022 y ya está clasificada al siguiente mundial. Bien hecho México, pero muy mal hecho dentro del terreno de juego. Contra Polonia, la inoperancia absoluta y el no saber cómo contrarrestar a una selección polaca que ahorita seguimos hablando de ella. Contra Argentina, un estilo muy defensivo, diagonal, con miedo. Yo les pregunto a ustedes, ¿los primeros minutos neutralizó a Argentina? Sí, podríamos decirlo que sí. ¿Qué iba a hacer después el Tata Martino? ¿Iba por el 0-0? ¿Querías ese 0? A ver, que el 0-0 le habría venido mejor a México y mucho peor a Argentina, sí. Pero no puedes salir a empatar un partido. No puedes salir a empatar un partido en el Mundial. Que México es muy inferior a Argentina, sí que lo es. Pero vaya, desde las decisiones, desde la convocatoria y quizás el peor pecado, el no utilizar a Edson Álvarez contra Argentina, decisión que será estudiada y analizada, o el cómo no llevar a nombres como Santi Jiménez o Diego Lainez al Mundial, pero sí al Piojo Alvarado y a Uriel Antuna. Siempre pensaremos lo que hubiera sido si no fuera el Tata el entrenador de México en ese Mundial, ¿no lo creen? Pero ya que mencioné a Polonia, Michinewicz, espero pronunciar bien ese nombre, Preslav Michinewicz, creo que es el nombre más complicado de Polonia y mira que no es sencillo el polaco, ¿no? Pero bueno, chicos, esta selección, a mí permítanme decirlo, no sé si haré un video de las peores y las mejores selecciones ya con el Mundial finalizado. Sí les puedo decir que hablaré de lo mejor y lo peor en un video, tal vez ahí puede entrar, ¿no? Y lo peor, Polonia y el antifútbol. Carlos, antifútbol, iban a romper a jugadores, a golpearlos. No, Polonia, yo no sé a qué estaba jugando Polonia en Qatar 2022 y claro, los que hicieron la clasificación saben que no es mayor sorpresa, pero especialmente en este Mundial, yo a eso no le podría llamar fútbol, chicos. Repito, me gustan los sistemas defensivos, pero lo de Polonia no era ni siquiera salir a buscar salir ganando, no, era a salir no perdiendo. Y eso a mí me parece de las peores filosofías que puedes tener en la vida, el no perder. Es terrible, es horrible. Y Polonia en el campo, chicos, yo no sé cómo no me dio una hemorragia cerebral viéndolos jugar. Qué horrible fue. Como también es horrible el pensar que Estados Unidos estuvo en las manos de Greg Berhalter en este Mundial. Yo se los dije antes de este Mundial, chicos, que Greg Berhalter era un entrenador que no estaba a la altura de los nombres que tenía la selección de Estados Unidos. Y a pesar de que no afectó el Berhalter tax en el centro del campo, y creo que vimos uno de los mejores centros del campo del Mundial en McKennie, Adams y Musa, el resto del campo creo que sí se vio bastante afectado. Anthony Robinson lo hizo bastante bien, Pulisic brilló por momentos, pero creo que fue mucho por el tema individual, especialmente en estos dos jugadores, porque yo creo que ahí vemos que en el apartado ofensivo Berhalter quedó cortísimo, y más cuando no pudiste tirar de armas ofensivas como lo son Gio Reyna y muchos más minutos e incidencia dentro del terreno de juego para Brenden Aaronson, que cuando Aaronson estuvo presente vimos creo que en los mejores momentos de Estados Unidos. Y de Reyna no puedo decir mucho más porque yo sé que venía de un año en el que prácticamente no ha jugado y ahora hacía ese comentario con Lukaku, pero Reyna no estaba a un nivel de recuperación siquiera cercano al de Lukaku. Reyna ya estaba listo para jugar desde antes del Mundial. Lukaku en teoría no debió ni siquiera haber jugado este Mundial. Diablos, Benzema se bajó del Mundial. ¿Por qué no lo hizo Lukaku? Porque no había mejores opciones y seguramente será la respuesta. Pero sí, chicos, Greg Berhalter con Estados Unidos, qué desesperación. Pero bueno, en 2026 al menos la buena noticia para ellos es que pinta bastante bien su selección, hay que ser honestos. Hablemos de otra selección eliminada, hablemos de Alemania, hablemos de Hansi Flick,
Hablemos de una selección que por segundo mundial consecutivo y por primera vez en su historia esto ocurre, no avanzan a la fase de octavos de final. Y yo creo que si hay momentos por señalar culpables, cuando hay que apuntar el dedo, creo que en casos muy puntuales como los que ya están viendo en este video, gran parte de la culpa pasa por Hansi Flick. Y mi argumento principal, más allá de la eliminación, es especialmente ese partido contra España, contra Luis Enrique, el que a pesar e indistintamente el resultado, creo que como las modificaciones de Luis Enrique y a lo largo del Mundial, y me atrevería a decirlo que hasta con Japón, que fue la selección que los deja fuera, cómo contrastan a la toma de decisiones de Hansi Flick, a pesar de que esto no aplica para nada con Niklas Füllkrug, pero aquí es en uno donde decía, ¿por qué Niklas Füllkrug no tuvo muchos más minutos y oportunidades con esta selección de Alemania cuando demostró que siendo un 9 y referencia de área y un jugador que pueda bajarle balones a Gnabry, Musiala y compañía y que pueda definir esos centros al área que por alguna u otra razón los estuvieron buscando muchísimo dentro de este mundial sin tener esa referencia de área? Pues dices, yo no sé qué pasó por la cabeza de Hansi Flick, yo no sé qué pasó en este último año, algunos decían de que va a vivir de ese triplete con el Bayern Múnich, no sería tan categórico, pero sí diría, hombre, creo que le quedó bastante grande a Alemania a Hansi Flick. Y terminemos con una selección eliminada y con una que aún no está eliminada. Comencemos con la no eliminada y que yo sé que para muchos es su favorita y debería ganar el Mundial, inclusive sobre todo por los nombres y por los nombres que tiene esta plantilla. Yo estaría muy de acuerdo que debería ser el gran candidato, pero creo que a esa candidatura le restamos al menos una categoría de posibilidad cuando Gareth Southgate está en los controles, un especialista en la toma de decisiones incorrectas, y que no quiero demeritar el trabajo de Inglaterra y quiero que entiendan que es una de mis selecciones preferidas. Pero creo que si han llegado tan lejos hasta ahora en este mundial es porque no le hemos visto una prueba realmente complicada a Inglaterra hasta ahora, y creo que apenas la veremos hasta los cuartos de final. ¿Que puedes decir este argumento en otras selecciones? Podrías decirlo, pero yo creo que con la que aplica 100% o con la que yo lo aplicaría 100% es con Alemania, y con que Gareth Southgate realmente con esta selección deja bastante que desear, que tiene puntos muy positivos como el que le está saliendo el decir Harry Maguire es mi central y está haciendo un mundialazo Maguire, sí. Pero también cosas como el no poder contar con minutos a Phil Foden y que Raheem Sterling siga siendo un jugador que tenga tantos minutos con esta selección inglesa, o que inclusive yo creo que antes que Sterling tendría que estar Marcus Rashford, chicos, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero como esa clase de decisiones y un poco este tema de las vacas sagradas me molesta bastante con Southgate y con Inglaterra. Y tengo que terminar con la que creo que peor y decepción también queda perfectamente, y más porque era la selección que yo quería que brillara en este mundial, la selección de Serbia y de mi buen muchacho Stojkovic, porque el Stojkovic y su selección serbia de antes del mundial creo que fue muy, pero muy diferente a la Serbia que vimos en este mundial. Y después, pues bueno, eliminación. Suiza es una gran selección también, y sabíamos que yo les decía que con Suiza o Serbia se me partía el corazón, pero las formas con las que Serbia se fue increíble. Desde inclusive cuando vimos un poco estas chispas de brillantez de Serbia en ese partido contra Camerún, el cómo se deja ir ese partido contra Camerún, y que el cómo además Sergej Milinković-Savić no puede tener prácticamente incidencia con Serbia, que no pudieron brillar como quisiéramos, ¿no? Los nombres como Dusan Vlahovic y esa delantera brutal de la que estábamos hablando. A mí me desilusiona muchísimo y creo que tenía que estar en este video sí o sí. Pero por supuesto, chicos, a este video le faltan algunos nombres o le pueden sobrar algunos nombres. Quiero leerte en los comentarios que me compartas tus argumentos, tu lista, si estás de acuerdo o en desacuerdo con algo, y que por supuesto el análisis, la conversión y el debate se conviertan en algo valioso en estos videos. De esto trata Casa de Deportes, y si esa conversación, debate y análisis se puede extender a todas mis redes sociales, a mí me haría muy, pero muy feliz. Damas y caballeros, hablando en mis redes sociales, quiero avisar que al menos con Twitter e Instagram, en Twitter estamos por llegar a 70,000 seguidores. Si llegamos a 70,000, vamos a sortear un FIFA 23 a los que me siguen allá en Twitter. Si llegamos en Instagram a los 50,000, ahí estamos un poco más lejos, pero por eso quería hacer esto. Vamos a sortear también un FIFA 23 por allá. Y les quiero preguntar en YouTube y en Twitch cómo les gustaría que fuera la dinámica. Creo que con Twitch lo más sencillo es con las suscripciones, por supuesto. Y acá también con las suscripciones, pero creo que es un poco más difícil el seguirles. Tal vez una dinámica con preguntas y respuestas. No lo sé, les estoy preguntando también. Aquí les dejo un poco una misión extra, ¿no? Una misión secundaria, si la quieren responder en los comentarios o a través de mis redes sociales, en donde por supuesto también me ayudaría muchísimo que compartas este video con tus amigos. Damas y caballeros, eso fue Toño por este video. Yo soy Carlos Reynoso. No olviden comer frutas y verduras y que ahí nos solemos.